Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Sewell. El concilio, sueño y trauma. Primera parte. Uno de los hechos decisivos de su biografía fue el encuentro con el cardenal Joseph Frims. Cuando se produjo tal encuentro en un concierto en Grüsenich, famosa sala de conciertos en Colonia. Como a menudo se cuenta, o en la conferencia que usted dictó en Danzberg sobre la teología del concilio. No coincidí con él en aquel concierto, sino en la conferencia que pronuncié en la Academia Católica de Danzberg sobre la teología del concilio, a la que Frims acudió como oyente. Paseábamos por los largos pasillos discutiendo, y entonces tuvo la valentía de proponerme que le escribiera el texto para la conferencia que él debía pronunciar en Génova. Frims formaba parte de la comisión preparatoria del concilio. Recibía los borradores de todos los documentos conciliares, los llamados esquímada, que enseguida le pasaba a usted para que los examinara e hiciera propuestas de mejora. ¿Cuál fue su primera impresión de él? Ya nos habíamos conocido antes en Colonia. Como catedrático, uno se presenta al obispo competente. Él era un auténtico renano, oriundo de Nuez, con ese carácter desenfadado y ligeramente irónico de los renanos, pero todavía noble y cordial. Ya en aquella primera visita que le hice, resultó patente que nos entendíamos bien. Durante el concilio, el cardenal Frims, en la víspera de sus intervenciones, se aprendía los textos que usted le escribía y grababa luego para él en cinta magnetofónica, a fin de poder exponerlos sin papeles al día siguiente en la asamblea conciliar. Debía de tener una increíble capacidad para memorizar textos. ¿Estaba ya ciego cuando lo conoció? Casi. En 1959 todavía podía leer, pero le costaba. Había que sostenerle una linterna sobre los textos. Es el 19 de noviembre de 1961, día del histórico discurso de Génova. Esta conferencia iba a dar una nueva orientación al concilio, cuyo curso había sido prefijado de manera bastante rígida por las estipulaciones de la curia. Frims había sido invitado a hablar sobre el tema, el concilio y el mundo intelectual moderno. Él dictó la conferencia, pero el texto lo había escrito usted. ¿Le marcó Frims pautas determinadas? No, me dejó completa libertad. ¿Y no consultó usted con nadie? ¿Con algún teólogo conciliar, por ejemplo, con Jedin? No, en absoluto. Ya solo por razones de discreción era imposible hacerlo. Pero Frims ya no pudo leer el texto él mismo. En Génova dijo la primera frase y alguien continuó leyendo el texto. Como autor de un texto tan importante, ¿no siente una gran curiosidad por ver qué reacciones desencadenaba y a la vez algo de miedo? ¿No se pregunta uno cómo sería recibida sus palabras? Sí, sí, claro que sí. Si quizás será incluso abucheado, se ríe. Ya no recuerdo cuando vi al cardenal después de aquello. Seguramente sería poco después, pero no me acuerdo de qué me dijo. Presumiblemente le daría las gracias. ¿Nunca ocultó que él no era el autor del texto? Él mismo lo pregonó de inmediato
a los cuatro vientos. Risas. El obispo Julian Lute, a la sazón secretario de Frings, que lo conoce a usted, de la época en la que coincidieron en Múnich de estudiantes, se relató cómo tuvo lugar luego el famoso encuentro entre el cardenal y Juan XXIII. Después de la conferencia de Génova, el cardenal tuvo que desplazarse en varias ocasiones a Roma para asistir a reuniones de la comisión preparatoria del concilio. Un día recibió una llamada telefónica. El Papa Juan, le dicen, quiere hablar con el cardenal. Recogí al cardenal hacia mediodía. Cuenta el obispo Lute. Me pidió la sobrepelis y me dijo, señor secretario, póngame la museta roja una vez más. Quizás sea la última vez que la use. El encuentro con el Papa transcurrió, sin embargo, de forma totalmente distinta de cómo temía el cardenal. Eminencia, le habría dicho Juan XXIII, debo darle las gracias. Leí anoche su discurso. ¡Qué feliz coincidencia de pensamiento! Frings habría dicho todo lo que él, el Papa, perseguía con el concilio, pero no había sido capaz de expresar. Frings respondió, Santo Padre, la conferencia no la escribí yo, sino un joven catedrático. A ello replicó el Papa, Señor Cardenal, tampoco yo escribí mi última encíclica. Lo importante es con qué se identifica uno. ¿Cómo se enteró usted de esta escena? El asunto del Papa me lo contó el propio cardenal Frings, que había sido llamado por el Papa Juan y eso lo había intranquilizado. Pero en realidad, por lo demás, no me llegaron demasiadas reacciones. ¿Tuvo algún encuentro con Juan XXIII? No. Yo me incorporé al concilio en octubre de 1962 y él estaba ya gravemente enfermo. ¿Los preparativos para el concilio estaban ya concluidos? Usted había examinado los Schemata y había emitido su dictamen. ¿Recuerda el día de su viaje a Roma? Primero fuimos a visitar los sepulcros episcopales en la Catedral de Colonia, el cardenal Frings, Lute y yo. El cardenal contempló largo rato el lugar donde algún día sería enterrado. Solo después nos dirigimos al aeropuerto. Se alojaron los tres en el histórico colegio de los sacerdotes alemanes conocido como el Ánima. El cardenal y Lute se alojaron en el Ánima. Colegio Teutónico di Santa María del Ánima. Como por lo demás todos los obispos austríacos. Para mí no había sitio, por eso el rector me buscó una habitación en el Hotel Sanardelli, que está justo a la vuelta de la esquina. Pero desde el desayuno, desde la celebración, estaba en el Ánima, salvo la hora de la siesta, que en Roma es, como aprendí entonces, algo importante. Hasta ese momento no conocía la siesta. Desde entonces forma parte de mi vida. En la segunda sesión me hospedé en el Palacio Doria Pamphili, contiguo a la iglesia de Santa Inés, en la Plaza Navona. Únicamente durante la tercera y la cuarta sesiones tuve habitación en el Ánima. ¿Qué impresión le causó la vida romana, la Plaza Navona, por ejemplo? Para mí todo era nuevo. Por la mañana temprano los niños acudían al colegio en sus uniformes escolares, pero sin carteras, pues llevaban los libros en la mano, atados únicamente con una cinta. Me resultaba muy divertido.
En los alrededores todo desbordaba vida. Se vendía y se compraba. Las barberías estaban llenas. A los clientes todavía se les enjabonaba. Todos los días me daba un paseo y así fui conociendo la zona. En ocasiones me acompañaba el cardenal. Estaba ya ciego y tenía que ser guiado. En una ocasión perdí la orientación y no sabía encontrar el camino de vuelta. Fue una situación embarazosa. Descríbame la plaza en la que estamos, me dijo. Le describí entonces una estatua que había allí, la escultura de un político italiano. Ah, sí, ese es Minghetti. Entonces debemos seguir por allí y luego... La vida romana es alegría, el hecho de que una buena parte de la vida se desarrolle en la calle y haya tanto ruido, me parecía muy divertida e interesante. Fue bonito conocer en el Ánima a tanta gente, los obispos austriacos, los jóvenes sacerdotes del Ánima. El cardenal Frings convocaba a cardenales de todas partes. El obispo Fock, hombre de elevado nivel intelectual y un gran organizador, reunía grupos internacionales de obispos en su apartamento en la Villa Mater Dei. Y en esas reuniones yo siempre participaba. Allí conocí también a de Lubac. Fue ese su primer encuentro personal con el jesuita y teólogo francés a quien su orden le había prohibido seguir enseñando. Para mí fue algo impresionante conocerlo ahora en persona. Era muy sencillo, muy humilde, muy bondadoso. Enseguida fue como si nos conociéramos de toda la vida, aunque entre nosotros existía, en primer lugar, una enorme diferencia de edad y en segundo lugar, una diferencia en lo concerniente a las contribuciones realizadas, a los logros de una vida. Siempre fue conmigo cordial y verdaderamente fraternal. También Daniel Oak, teólogo y cardenal francés, era un hombre divertido. De Lubac había sido, sin duda, sufrido. En la Primera Guerra Mundial había recibido un tiro en la cabeza y a consecuencia de ello padecía frecuentes dolores de cabeza, pero nunca guardó rencor a los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, de Lubac participó en la resistencia francesa. ¿En qué idioma hablaban entre ustedes? ¿En francés? Français, oui. Durante las sesiones conciliares en Roma, salían ustedes de vez en cuando a solas con alguien a tomar algo. Eso de que uno dice a otro, venga, salgamos a tomar un vaso de vino, a beber una cerveza. Así en pareja no, pero sí en pequeños grupos, sobre todo con otros miembros de la comisión teológica. Alguna que otra vez empinábamos el codo en el trastibar. ¿Empinar el codo? El Papa se ría a carcajadas. ¿Le dijo a Henry de Lubac lo que él significaba para usted? Le habló de los horizontes que él le había abierto con su obra Catolicismo y otros libros que acentuaban de un modo nuevo, siempre desde la tradición, la relevancia salvífica universal de la Iglesia Católica y que contribuyeron a fundar la Nouvelle Théologie. A él no le gustaba que se le hiciera notar de ningún modo su grandeza.
eran muy sencillo e increíblemente trabajador. Recuerdo todavía que en una ocasión, en una de las reuniones de la comisión teológica, se puso muy enfermo y tuvo que guardar cama, pero pidió que le llevaran de una de las bibliotecas municipales un libro del siglo XVI, sobre cuyo autor estaba escribiendo algo, y se puso a estudiarlo tumbado en la cama. Sin duda una cierta semejanza con... No, no, yo no soy ni mucho menos tan diligente. Tengo que decirlo en honor a la verdad. También Congar, Gilles Congar, teólogo y cardenal francés, era increíblemente trabajador. En las reuniones de la comisión teológica nunca se levantaba de su sitio en los descansos. Seguía allí sentado, trabajando. ¿A qué teólogos tiene usted realmente en mayor estima? Diría que a du Lubac y a von Balthasar. De Hans Bus von Balthasar hablaremos posteriormente. ¿Qué le fascinó en Roma de la puesta en escena del concilio? En primer lugar, la universidad de lo católico, la diversidad de voces, el hecho de que uno coincide allí con personas de los 4 puntos cardinales del globo, todas las cuales están reunidas en el mismo episcopado. Pueden hablar unas con otras y buscan un camino común. Luego el encuentro con grandes personajes. Ver a Du Lubac e incluso hablar con él. A Daniel Conga, todos los grandes. Eso fue para mí en extremo emocionante. O también debatir en el círculo de los obispos. Así pues, la polifonía del concilio, por una parte, y el encuentro con grandes hombres, que además eran los responsables de tomar las decisiones, por otra, resultaron vivencias realmente inolvidables. ¿Estaba usted también presente en las asambleas que se celebraban en la Basílica de San Pedro? Desde el instante en que fui nombrado oficialmente teólogo conciliar, sí, antes no, por supuesto. Ya en la Pascua de 1962 había estado en Roma con su hermano por primera vez en su vida y se alojó en un convento de religiosas en las inmediaciones de San Pedro. ¿Por qué no había hecho el viaje con anterioridad? Debo decir que durante la guerra se nos inculcó un ligero resentimiento antirromano, no en el sentido de que negáramos el primado, la obediencia debida a Roma, pero sí en el sentido de que teníamos una cierta reserva interior frente a la teología que se hacía en Roma. Ello hacía que hubiera una cierta distancia interior. Sin embargo, nunca habría llegado tan lejos como un compañero de estudios, quien dijo, si tuviera que elegir, preferiría viajar a Jerusalén antes que a Roma. En cualquier caso, uno no sentía ningún anhelo especial de venir a Roma. A ello hay que sumar que no teníamos mucho dinero, así que desde ese punto de vista, ni siquiera nos planteábamos un viaje así. Tampoco las posibilidades de desplazamiento con el larguísimo viaje en tren eran tan magníficas como hoy.